Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con el curso de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a hacer la definición y vamos a hablar de la transformada de Laplace. Como siempre, recuerda que aquí está el icono del canal para que te suscribas, para que compartas este video y para que le des me gusta, que con completa seguridad sé que esto será muy útil para ti. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es la transformada de Laplace? Primero que todo, la transformada de Laplace podríamos decir que es un funcional. Ay, ¿cómo así que funcional? Es una operación que lleva de una función a otra función. Es decir, que el dominio es un conjunto de funciones y el codominio es otro conjunto de funciones. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales? Una operación de estas. Por ahora no va a parecer muy relevante, pero a la medida en que vamos a estudiar las propiedades de la transformada de Laplace, nos vamos a dar cuenta que es supremamente útil a nivel conceptual para resolver algunas ecuaciones diferenciales. Por ahora solamente les voy a dar ese adelanto. Esta transformada de Laplace es una operación o una transformada integral. ¿Cómo así? Para yo calcular la transformada de Laplace, necesito calcular una integral. Una integral, en este caso, de 0 a infinito, de a la menos sx f de x de x. Aquí es supremamente importante darnos cuenta que la transformada de Laplace, primero que todo, no está en función de x. Es decir, no está en función de la variable independiente de nuestra función inicial, sino que cambia a una nueva variable independiente, que por lo general en la literatura la encontramos con la letra S. Esta es una integral impropia, lo que significa que es una integral de 0 a infinito. Entonces aquí viene una situación supremamente curiosa. Si nos acordamos de nuestros cursos de cálculo integral, sabemos que cuando tenemos una integral de 0 a infinito, muchas veces esa integral no tiene por qué existir. Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿la transformada de Laplace se puede calcular para cualquier función? La verdad es que no. Aquí yo les doy la respuesta. No. Toda función f de x tiene transformada de Laplace si f de x es menor o igual a una constante m exponencial a la lambda x, donde m y lambda pertenecen a los reales. Esto aquí es un tecnicismo, la verdad. La traducción al español de eso es: una función tiene transformada de Laplace siempre que no crezca más rápido que una función exponencial. En la práctica, en las aplicaciones de ingeniería y en ciencias, nos vamos a encontrar pocas veces con situaciones donde tengamos funciones que crezcan más rápido que una exponencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría de funciones que ustedes van a trabajar tienen transformada de Laplace, se les puede calcular. Estoy hablando de las funciones constantes, de los polinomios, de las funciones trigonométricas, y de ahí tenemos transformadas de Laplace para rato. Entonces es realmente no fácil, pero digámoslo así, la mayoría de funciones que ustedes conocen tienen transformada de Laplace. Ahora, ¿cuáles son las propiedades más básicas de la transformada de Laplace? Aquí yo se las muestro a ustedes. Primero que todo, las constantes salen a la hora de yo calcular una transformada de Laplace. Es decir, no necesito calcular la transformada de Laplace con la constante aquí. No, yo la puedo sacar. Es como cuando nosotros derivamos o integramos y sacamos las constantes. Vale. Otra de las propiedades de la transformada de Laplace es que es distributiva bajo la suma. ¿Eso qué quiere decir? Que la transformada de f más g es igual a la transformada de f más la transformada de g. Eso es supremamente importante. Aquí no lo escribí, pero de una vez es supremamente importante aclarar. Aquí lo voy a colocar. No es una propiedad, pero lo voy a hacer. Que la transformada de un producto no es igual al producto de las transformadas. Ojo que eso es un error súper habitual que uno encuentra a veces en las evaluaciones o en los parciales que hacen los estudiantes. Entonces,
Esto es supremamente importante. La transformada de un producto no es el producto de las transformadas. Se los voy a dejar aquí en rojo. Les voy a dejar esto acá en rojo para que tengamos en cuenta eso. No es igual. Por favor, no cometan ese error. La transformada de un producto no es el producto de las transformadas. Realmente, cuando tenemos un producto de transformadas, eso se escribe en términos de una convolución de funciones. Eso es una cosa bastante elaborada que aquí no vamos a discutir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular algunas transformadas de Laplace que son básicas. ¿Cuáles son? Vamos a calcular la transformada de Laplace de una constante, de una función exponencial y de una función trigonométrica. Entonces, vamos a entrar en materia. Esas son las transformadas que por obligación tenemos que saber hacer porque muy probablemente se las preguntarán en el parcial o se las preguntarán en alguna evaluación. Entonces aquí voy a mover mi tablero y voy a proceder a hacer la transformada de Laplace entre comillas más sencilla, que es la de una constante. Pero ¿cuál constante voy a hacer? 5, 10, 20, no, voy a hacer una que parece obvia, pero que con ella yo puedo construir todas las demás constantes. Vamos a tomar como ejemplo la transformada de Laplace. Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función f de x igual a 1. Es decir, vamos a calcular la transformada de Laplace de una función 1, una función constante. Entonces, ¿cómo calculamos esta transformada de Laplace? Fácil. F de s, que no es más que la transformada de Laplace de esta función, debe ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos sx f de x. Es decir, que en este caso estoy hablando de que mi transformada de Laplace es la transformada de Laplace de la función 1. Es decir, integral de 0 a infinito de e a la menos sx. Miren que donde estaba la función f de x voy a reemplazarla por un 1. Y tenemos esta integral a resolver. Entonces aquí, pues e a la menos sx por 1, pues es e a la menos sx. Entonces tengo 0, infinito, e a la menos sx de x. Entonces aquí es donde nos enfrentamos a la primera pregunta. ¿Qué necesito para poder resolver o para poder calcular una transformada de Laplace? Necesito saber integrar. Si no sabemos integrar, es muy difícil que podamos desarrollar bien este tema. Entonces aquí, la integral de e a la menos s de x, tenemos que recordar que la integral de un exponencial es la exponencial dividiendo por la constante que esté multiplicando la variable independiente, de tal manera de que en este caso, esta integral me da menos sx sobre menos s. En este caso la integral sería de 0 a infinito. Entonces aquí estoy abusando un poquito de la notación. Estoy abusando un poquito de la notación. Porque siendo una integral impropia, yo debería calcular un límite cuando L tiende a infinito, tal cual como lo hice acá arriba. Tal cual como lo hice acá arriba. Pero lo que voy a hacer aquí es abusar un poquito de la notación. Aquí sí me voy a atrever a hacer eso. ¿Por qué? Voy a coger y voy a evaluar el infinito y el 0. Recuerden que para evaluar es esto menos esta función evaluada en el infinito menos esta función evaluada en el 0. Entonces, de tal manera que tendríamos menos s evaluada en un infinito. Sé que estoy abusando demasiado de la notación. Que estoy siendo muy abusivo. Menos e a la menos s evaluado en 0.
sobre menos S. Entonces aquí, obviamente, tenemos que recordar también algunas propiedades de la función exponencial. Sin importar el valor de S por infinito, pues, bueno, F, ignorando el hecho de que S sea 0, ¿no? Pero este límite E a la menos S multiplicado por infinito, esto es E a la menos infinito, y E a la menos infinito siempre es 0. E a S por 0, pues es 0. E a la 0 es 1. Aquí tenemos menos por menos me da más. De tal manera que aquí tendríamos 0 sobre menos S más 1 sobre S. De tal manera que tenemos un 1 sobre S. Recuerden que aquí he abusado muchísimo de la notación. Aquí debía escribir un L y un límite cuando L tiende a infinito y lo debía calcular así. Pero aquí estoy siendo práctico. Esto significa que la transformada de 1 es 1 sobre S. Entonces este dato podemos, aquí voy a pasar esto acá arriba y lo voy a reescribir para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tendríamos que la transformada del 1 es 1 sobre S. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Me sirve para todo. ¿Por qué? Porque eso significa que, por ejemplo, si yo les pido a ustedes la transformada de, por ejemplo, aquí lo voy a hacer rapidito. Si f de x es igual a 3, ¿cuál será la transformada? Pues muy fácil. Porque la transformada de 3 es lo mismo que escribir 3 por 1, ¿no? Porque 3 por 1 es 3. De tal manera que esta 3 lo puedo considerar como una constante. Y lo saco de la transformada de Laplace. La transformada del 1 yo ya la calculé. La transformada de 1, recuerden que si no hay ninguna operación es porque está multiplicando. Es 1 sobre S. De tal manera de que me queda 3 sobre S. Entonces, en términos generales, quiero que se den cuenta que la transformada de Laplace de una constante, voy a llamar lambda, es simplemente lambda sobre S. Simple. Entonces aquí creo que hemos ganado bastante porque ya podemos calcular bastantes transformadas de Laplace. Siempre que sea una constante, yo sé que siempre será lambda la constante multiplicada por 1 sobre S. Entonces, este resultado acá, voy a correr más vale esto acá, lo voy a poner acá, esto acá, esto lo voy a dejar aquí. Siempre me gusta organizar los tableros. Y este resultado se los voy a dejar acá y se los voy a poner en un cuadro. De tal manera de que siempre se acuerden de este resultado. Transformada de lambda igual a lambda sobre S. Listo. Vamos a calcular otra transformada de Laplace importante. ¿Cuál? Vamos a calcular la transformada de Laplace de una exponencial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular sea f de x igual a e a la... Aquí voy a colocar una constante cualquiera. Una lambda x. Aquí lambda puede valer 1, 2, 3, menos 5, menos 7. No hay ningún problema. Aquí voy a poner lambda perteneciente a los reales. De tal manera de que lo va a calcular la transformada de Laplace a eso. Ahora, como les había dicho anteriormente, hay unas condiciones para la existencia de la transformada de Laplace. Cualquier función exponencial la cumple. Existe la transformada de Laplace de a la lambda x. No hay ningún problema y la vamos a calcular. Entonces, f de s sería la transformada de Laplace de f de x, que en este caso sería transformada de Laplace
de e a la lambda x. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Tenemos aquí la transformada de Laplace de e a la lambda x, pues será una integral de 0 a infinito de e a la menos sx por f de x. ¿Pero cuánto vale f de x? E a la lambda x multiplicada por dx. Aquí con otro color se los voy a colocar con rojo para que no se les olvide. Esto no es más que f de x. Y acá también lo voy a hacer para que no se les olvide, para que lo tengan presente. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí me quedé en 400%, bajémosle a esto. Entonces aquí, esta se puede resolver fácilmente. ¿Cómo? Primero que todo, utilizo propiedades de la potenciación. Recuérdese que cuando tengo potencias de la misma base, puedo sumar los exponentes. De tal manera que esto es una integral de 0 a infinito. Y aquí puedo sacar factor común también x. E a la menos s. Voy a escribirlo con cuidado. Menos s más lambda de x por dx. Entonces, voy a continuar en el tablero que tengo, en un tablero nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Aquí me quedó en verde, pues le podemos quitar el verde al tablero. Este letrerito siempre me estorba un poco. Entonces, miren, acá voy a copiar esto. Voy a copiar esto de acá, que es en lo que iba. Voy a borrar esto. Siempre cuando uno pasa de un tablero a otro, pasan estos pequeños detalles. Entonces, miren, cuando yo estoy acá, estoy calculando esta transformada, yo puedo utilizar un truco. ¿Cuál es el truco? Aquí podemos hacer, continuando pues con esta integral, voy a sacar el factor común, ese signo menos. De tal manera que me queda exponencial de s menos lambda x por dx. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que debemos hacer es tomar, más que tomar, aquí tenemos que integrar esto. Pero es que la integral de esto es muy simple, porque recuerden que como la integral es con respecto a x, la integral de una exponencial es la misma exponencial dividido por el número que multiplica la x. Es decir, que en este caso tendríamos exponencial de s menos lambda x sobre menos s menos lambda. Y aquí, pues que multiplico por dx, no, aquí evalúo de 0 a infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, ¿qué es lo que debo hacer? Acá debo evaluar. Aquí de nuevo abusaré muchísimo de la notación. S menos lambda infinito sobre menos S menos lambda menos, aquí voy a colocar esto entre paréntesis. Todo esto se repite, pero en vez de estar evaluado en el infinito, pues lo evaluamos en el 0. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podríamos decir, ay, profe, pero tenemos un problema. Porque ¿qué me garantiza que ese menos lambda siempre sea un número positivo de tal manera que esto siempre sea negativo? Porque la situación es esta. Si tenemos que lambda es mayor que s,
Si tenemos que lambda es mayor que s, aquí tendríamos, ¿qué cosa? Aquí tendríamos un número que es, si lambda es mayor que s, perdón, aquí tendríamos un número negativo y menos por menos es más, pero entonces la exponencial de este número sería positiva. Entonces tendríamos e al infinito igual a una divergencia. Entonces aquí aparentemente tendríamos un problema. Pero la situación, ¿cuál es? Aquí la situación es que tenemos acá que s puede valer cualquier cosa, porque recuerden que s es variable. Entonces, considerando eso, pensamos siempre en un s mayor que lambda. Siempre vamos a pensar en un s mayor que lambda. Si s es mayor que lambda, eso implica que aquí tendríamos s menos lambda, un número positivo multiplicado por infinito, un número más grande aún, multiplicado con ese signo de menos, me queda e a la menos infinito. Entonces esto podemos hacerlo tender a cero. Eso lo hacemos tender a cero. Y esto obviamente va a 1, porque esto sería e elevado a la 0 es 1. Este menos por menos me queda más. De tal manera que esta transformada de Laplace la puedo escribir como 1 sobre menos por menos más s menos lambda. Entonces aquí tengo un resultado bastante bonito, bastante interesante, y es la transformada de la exponencial. Se define como 1 sobre s menos lambda. Entonces aquí podemos guardar esta también. Voy a escribirla aquí. La transformada de Laplace de e a la lambda x es igual a 1 sobre s menos lambda. Entonces, ¿cómo aplico esto? Ah, pues fácil. Podemos darle cualquier valor a lambda. Entonces acá voy a trazar unas líneas divisorias para que me quede claro. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, si yo les pido la transformada de 5e a la 2x, pues fácil, porque el 5 tiene que salir de la transformada. E a la 2x. Pero es que tener la transformada de a la 2x es como tener la transformada de a la lambda x, donde lambda vale 2. Entonces el resultado aquí sería 5 veces 1 s menos 2. Entonces aquí tendríamos 5 veces s menos 2. Entonces aquí tenemos una muy sencillita. No tuvimos grandes problemas. Podemos calcularla sin ningún inconveniente. Entonces, la última transformada que vamos a hacer ahora probablemente es la que más dolores de cabeza nos da en el salón de clases. ¿Por qué? Porque es la transformada de la función seno. Vamos a hacerla. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Entonces aquí, ¿cómo hacemos esa transformada? Entonces aquí estamos hablando de transformada de Laplace de la función. En este caso lo voy a tomar como seno de x solamente. Seno de x solamente o sin de x, porque recuerden que hay algunos países donde utilizan el sin. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformada? Pues aplicando la propiedad. La propiedad no, la definición. Sen de x igual a la integral de 0 a infinito de a la menos sx, en este caso, sin de x de x. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta integral?
¿Cómo resuelvo la integral de e a la menos sx seno de x? Entonces aquí es donde tenemos que de nuevo recordar algunas propiedades de las, bueno, propiedades no, técnicas de integración. Esta integral se resuelve por partes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Por acá voy a resolver esta integral. Y después la evalúo de 0 a infinito. Entonces miren, aquí el truco es el siguiente. Se lo recuerdo. En esto sí nos toca invertir un poquito de tiempo. Entonces acá hay que escoger u y de b. Entonces aquí u va a ser el seno de x, el sin de x. Y el de b va a ser el e a la menos sx. De tal manera que el b será e a la menos sx sobre menos x. Y el de u es derivada de seno, que es cos de x de x. Entonces, considerando eso, tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos que la integral de u por db es igual a u por b. Aquí en Colombia utilizamos una frasecita, creo que también la utilizan en México o en algunos países de Latinoamérica, con respecto a la integración por partes, que la fórmula es, recuerden, u por db igual a u por b menos integral db por du. Entonces aquí en Colombia decimos: un día vi una vaca vestida de uniforme. Esa es una regla, un trucazo pues para acordarse de esta fórmula. Entonces aquí u por b. Entonces tendríamos e a la menos sx sobre menos s por seno de x. Voy a colocar aquí sin de x menos integral de a la menos sx sobre menos s por du, que en este caso sería coseno de x de x. Entonces aquí solamente voy a limpiar un poquito lo que está pasando acá. Esto me queda menos e a la menos sx sobre s sin de x sobre s menos por menos más integral de e a la menos sx coseno de x de x. Y esta s la puedo sacar de la integral, porque esta integral es con respecto a dx. Entonces 1 sobre s no deja de ser más que una constante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá voy a volver a utilizar integración por partes. Acá voy a volver a utilizar el truco. De tal manera que aquí voy a bajar de nuevo. De tal manera de que este será de nuevo mi db. db e a la menos sx sobre menos s. db. Perdón, aquí me está sobrando de menos s. sx de x. Entonces b no es más que la integral de esto, pero es que la integral de esto es fácil. sx sobre menos s. El db, el u, perdón, será coseno de x. De tal manera que el de u es la derivada de coseno, que es menos seno de x de x. Entonces, considerando esto, voy a volver a integrar. Voy a volver a integrar. De tal manera que lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces, primero voy a ser supremamente práctico. Esto lo voy a control C, control V. Lo copio. Aquí abro un paréntesis grandote.
¿Y qué tenemos acá? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Una vaca. U por B. Entonces, de nuevo aquí vamos a tener E a la menos SX. En este caso sería E a la menos SX sobre menos X coseno de X menos integral. En este caso vamos a tener B por du. Entonces aquí me queda menos. Por menos me va a quedar más. E a la menos SX sobre S. Bueno, aquí mezclé un poquito. Sin dx, dx. Entonces aquí quiero que se den cuenta que llegamos a un resultado súper interesante. Voy a coger, voy a reescribir, voy a volver a escribir esto. Entonces miren, que llegamos a este resultado. Y creo que lo único que no cogió fue este de acá. Copio, pego. Entonces aquí ocurre algo interesantísimo. Quiero que se den cuenta de que acá me volvió a aparecer la integral de a la menos sx seno de x. Eso lo puedo coger y factorizar. Este es un truquito que ya debemos de tener súper claro cuando hacemos integración por partes. Entonces esto acá lo voy a copiar porque esto sigue permaneciendo acá. Aquí vamos a distribuir el s. Entonces quiero que se den cuenta que aquí gana un signo de menos. Entonces sería e a la menos sx coseno de x sobre s cuadrado. Aquí tengo más por menos menos. Aquí tengo un 1 sobre s cuadrado. Quiero que se den cuenta que s por s es s cuadrado. Y voy a sacar esta e a la menos sx sin dx dx. Considerando esto, quiero que se den cuenta que este término de este término se pueden despejar. Uy, ¿cómo así? Fácil. Este término de acá está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tener integral de e a la menos sx sin dx dx más 1 sobre s cuadrado integral de menos sx sin dx dx igual a todo esto que está acá. Uy, aquí. Entonces, acá, como esta integral y esta integral es idéntica, puedo sacar factor común y me queda un 1 más 1 sobre s cuadrado, factor común de todo esto. Igual a todo esto que está acá. Entonces, finalmente, yo acá puedo utilizar un poquito de factorización. Lo voy a hacer así relativamente rápido. Aquí. Quiero que se den cuenta que esto que está acá se puede reescribir como s cuadrado 1 más s al cuadrado. Bueno, escrito de otra manera más práctica. S al cuadrado más 1. Donde finalmente,
Aquí yo creo que es mejor que encierre el tablero para que no me vaya pues a extender mucho. Ustedes dirán, uy, profe, pero este ejercicio es larguísimo. Sí lo es, pero estos son el tipo de cosas que uno tiene que hacer una vez en la vida. Después de eso, no necesitamos hacerlo más. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es que esta integral es igual a s cuadrado más 1 multiplicado por todo esto que tenemos acá. Y cierro. Entonces, ya calculamos esta integral. Aquí se me olvidó un cuadrado. Ya. Entonces, ya calculamos esta integral. Entonces, ahora sí, puedo evaluar el límite de 0 a infinito. Recuerden que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, acá voy a coger y voy a copiar esto. Voy a traer todo esto que tenía acá, que es igual a todo esto que tenemos aquí, evaluado. Aquí lo voy a acercar un poco. Me pasé de 0 a infinito. Entonces, aquí es donde tenemos. Me quedó muy feo aquí. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos un poquito a pensar las cosas. Primero que todo, si yo tengo que evaluar esto en infinito y en el 0, quiero que se den cuenta en lo siguiente. Los exponenciales, cuando yo los evalúe en el infinito, me van a dar 0. Tanto acá como acá. Porque esto es s por infinito, me va a dar infinito, menos infinito, eso ahí me va a dar elevado a la menos infinito, que es un 0. Entonces todos estos se van. Si evalúo en el 0, ¿qué va a ocurrir? Bueno, voy a hacer la evaluación. Creo que como puedo copiar y pegar, no me sale tan cara. Entonces, todo esto lo voy a colocar en un infinito. No debería hacerlo. Abuso de notación, pero lo haré. Entonces, esto. Entonces, aquí le coloco un infinito. Aquí, infinito. Un abuso de notación. Sé que mis amigos, los que son matemáticos, deben de estarme detestando por lo que estoy haciendo. Pero esto lo hago en aras de que sea un poco más práctico todo lo que estamos trabajando acá. A ver si se me acaba el tablero. No se me acaba. Entonces aquí lo que voy a hacer es evaluar el 0. Aquí es un 0, 0, 0. Aquí lo voy a colocar así como entre paréntesis para no perderme. Entonces, aquí yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Finalizando. Este término es 0. ¿Por qué? Por ese s a la menos infinito. Este acá. Aquí se me olvidó. O no lo coloqué bien. Este acá también es 0. ¿Por qué? Por el s. Por e a la menos infinito. Este término, e a la 0 es 1. Pero es que el seno de 0 es 0. Entonces este también se va. El único que me queda es este. Entonces aquí quiero que se den cuenta que e a la 0 es 1.
Coseno de 0 también es 1. Menos por menos es más. Entonces aquí voy a terminar de escribir lo que corresponde. 0, 0. Aquí, recuerden, estoy abusando muchísimo de la notación. Entonces fíjense que el resultado final acá es s cuadrado más 1, factor común de 1 sobre s cuadrado. Se cancela y me queda 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, esa es la transformada de Laplace del seno de x. Ahora, profe, ¿será que yo necesito hacer toda esta chorrera de cosas cada vez que tenga que calcular una transformada de Laplace? La verdad, no. ¿Por qué? Porque así como en los libros aparecen las tablas de integración, también en los libros de cálculo aparecen las tablas de las transformadas de Laplace. Entonces aquí les voy a mostrar, yo se las dejé, las preparé a ustedes acá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a torturar la vida haciendo todas esas integrales. No, miren, la transformada que yo les acabo de calcular, miren, aquí está. Transformada de seno, me voy a acercar un poco. Aquí en vez de estar en variable x, está en variable t. La transformada de seno de at es a seno cuadrado más a cuadrado. Si a vale 1, esto es 1 sobre s cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, vale. La transformada de coseno. Por aquí tiene que estar la transformada de coseno. Miren, la transformada de coseno. Coseno de at es s sobre s cuadrado más a cuadrado. La transformada de t a la n es esto. Entonces, ¿cuál es la vaina? Yo puedo utilizar mi tabla de transformadas de Laplace. A no ser de que el profesor me diga que tengo que hacer las demostraciones. Entonces, esta tabla se las voy a dejar acá. Se las voy a dejar aquí para que le tomen un pantallazo, si quieren. Voy a tomar un pantallazo también de lo anterior. Voy a cubrir los tableros. Voy a cubrir los tableros acá. Para que ustedes tengan pues la prueba de todo esto. Miren. Entonces se los voy a dejar aquí este tablero. Si quieren pueden tomar un pantallazo. Este de acá. Este de acá. Para dejar así por hoy. Creo que este es uno de los videos más largos que me ha quedado de esta lista de reproducción de ecuaciones diferenciales. Pero como les digo, esta es una cosa que uno tiene que hacer una vez en la vida. Uno tiene que hacer la transformada del 1, del exponencial y la transformada del seno. Entonces aquí voy a dejar este que era el primer tablero. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Como siempre, les dejo aquí el icono del canal para que se suscriban, para que lo compartan y para que le den me gusta. Y nos vemos en una próxima. Gracias.